Se me anda saliendo el cable. 23:22 dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. No vamos a hablar, el tema de hoy no se trata de eso. Simplemente les quería recordar ese proverbio tan bonito. Porque, y claramente, ¿ves qué hermoso nos platicó nos compartió Samuel brevemente, que llega el tiempo donde nosotros, nosotros los hijos, o todos en general, llega un momento donde menospreciamos a la mujer. Mientras está joven, hermosa, todo lo que sea le ponemos a sus pies. Las atendemos, les compramos, las halagamos, las elogiamos como ustedes quieran. Mas sin embargo, cuando llegan a una edad avanzada, para no decirle de otra manera, a veces nos empieza a nosotros a hacer falta aquello que teníamos cuando estaban jóvenes, cuando mamá nos lavaba la ropa, nos hacía de comer, nos llevaba a la escuela, cuando aún todavía hacía otras cosas aún estando de grandes. Y se empieza a acabar eso. Me trajo eso a la mente, hermanos, que eso no suceda. No vamos a hablar de eso, vamos a hablar de otra cosa el día de hoy. Pero quiero decirles Happy Mother's Day, porque el Día de las Madres en México y en otros países que celebran el día 10 de mayo y que no lo cambian, sea cual día sea, en eso se celebra. Pero el día de hoy aquí en los Estados Unidos se celebra el día de hoy. Me da mucho gusto verlas aquí y felicidades a los que nos ven por el video. Y bueno, pues vamos a orar para que el Señor nos dé el entendimiento de la palabra que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Dios ha sido bueno con nosotros hasta hoy y estamos agradecidos, nuestra gratitud para el Señor. Padre, muchas gracias por esta tarde, Señor, por habernos dado, Señor, el deseo de estar en tu casa el día de hoy, Padre. Ahora ayúdanos, Señor, con tu Espíritu para que podamos, Señor, deleitarnos en tu palabra. Tanto los oídos que están aquí, Señor, prepara corazones y prepara a todos los que escuchen esta palabra el día de hoy, Padre, para que esta palabra, Señor, tenga en cada uno de nosotros ese poder que sea necesario, Señor, para que cada día seamos más agradables a ti. Padre, te pido en el nombre de Jesús que el día de hoy ayudes a tu siervo a que fluya por medio de él tu palabra. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y voy a empezar con una escritura. Igual, toda escritura es buena y es, como dice, es buena, es útil. No vamos a hablar igual de tampoco, pero hay una palabra de aquí que quiero que busquemos, que veamos, y es Hebreos 13, verso 16. Fíjense lo que dice. Y de hacer el bien, está hablando, fíjense, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. No se olviden de hacer el bien y de ayudarse mutuamente. Dice, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. ¿Cómo ven? ¿Cómo podemos nosotros ayudarnos mutuamente? ¿Cómo podemos nosotros agradar a Dios? En sí no podemos a veces ni ayudarnos mutuamente porque en nuestro corazón no está eso. Porque
a veces nuestros pensamientos están muy fuera de lo que Dios manda, muy fuera del agrado de Dios, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar de un corazón agradable a Dios. ¿Cómo nosotros podemos tener un corazón agradable a Dios? Lo que significa esto. Aquí nos está hablando el Señor que nos ayudemos los unos a los otros, así que no nos olvidemos de eso, ¿verdad? Porque esas cosas le agradan al Señor. Y por eso les decía, pero ¿cómo nos vamos a agradar? ¿Cómo nos vamos a ayudar los unos a los otros si eso no está dentro de nosotros? Ahora, para empezar, amados hermanos, el corazón es el centro, voy a decir, es el asiento de las operaciones del ser humano. De allí pensamos, de allí accionamos, de allí tenemos la voluntad. Allí son el centro de operaciones del ser humano. Más de ser un músculo que distribuye la sangre por todo el cuerpo. El corazón es un centro de operaciones del ser humano. Ahora, y las cosas, lo primero que surgen de nosotros, antes de accionar cualquier cosa, surgen los pensamientos. Por eso decía, ¿qué pensamientos tenemos para con nuestros hermanos? Para que si en la necesidad de un hermano, ¿cómo podríamos ayudarle? ¿Me entiende? ¿Cómo podríamos ayudarle? Ahora, los pensamientos a veces se convierten en realidad. Si tenemos buenos pensamientos, vamos a actuar de buena fe. Si tenemos malos pensamientos, pues vamos a hacer lo malo. Por eso es importante que nos analicemos qué hay en nuestro corazón, ¿verdad? De ahí, amados, está nuestra voluntad, nuestras emociones. El Señor Jesucristo dice que podemos nosotros conocer a las personas cuando las escuchamos hablar. Si nosotros ponemos atención a lo que la persona habla y hace, sabemos lo que hay dentro de ella. Porque quiero que me pongas, por favor, Lucas 6:45. Dice, el hombre bueno, fíjense, el hombre bueno, yo sé que estas escrituras ustedes las conocen muy bien, ¿verdad? Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Decía yo que el Señor Jesús nos está diciendo, nada más escuchen a las personas, pónganle atención y vean lo que hacen y ustedes saben que abunda dentro de cada corazón. ¿Cómo nos podemos ayudar los unos a los otros si lo que abunda en nuestro corazón no es lo que Dios quiere que abunde? No es el hacer el bien, no es el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, si queremos nosotros saber lo que hay en el interior de las personas, nada más debemos de estar atentos a ver lo que dicen y lo que hacen. Esto, amados, no es juzgar. Eso no es juzgar. Eso es simplemente conocer a las personas. Igual, así nos conocen a nosotros. Así también se dan cuenta quiénes somos verdaderamente nosotros en nuestro interior. Así, nos pueden decir que realmente somos los que estamos hablando. ¿Ah? Entonces, cuidemos nuestro corazón. Decía, amados, eso no es juzgar, eso es simplemente evaluar. Luego, en Mateo 15:19, el Señor nos sigue hablando del corazón. Dice, porque del corazón salen, dice, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El corazón, amados hermanos, es la fuente de nuestras acciones que definen quiénes somos en verdad.
Ahora, por eso les decía, cuidemos lo que hay de nuestro corazón. Quiero que leamos, el profeta Jeremías nos dice algo interesante en Jeremías 17, 9 y 10. Fíjense lo que dice. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jehová dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amados hermanos, el corazón es el ser interior nuestro que piensa, que siente y que actúa. Es, amados, la esencia del ser humano, pero a la vez engañoso y perverso. ¿Por qué es engañoso y perverso el corazón? Por lo que está dentro de él. Entonces, el día de hoy queremos, amados, ¿cómo puede nuestro corazón agradar a Dios? ¿O cómo podemos agradar a Dios en nuestro corazón? Ese es lo que vamos a estar yendo ahora. Ahora, amados, ¿qué dice el Proverbios 4:23? Que todos nosotros lo conocemos. Que dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque de él mana la vida. Amados, no solamente de él habla tu boca, sino que tu vida de ahí depende. De nuestro corazón depende cómo nosotros vivimos y cómo nosotros nos desenvolvemos delante de nuestros hermanos en la familia de Dios y también cómo nos desenvolvemos allá en el mundo. ¿Cómo podemos dar nosotros un buen testimonio de Jesucristo cuando lo que hay en nuestro corazón no es bueno, no es agradable a Dios? Hermanos, no somos perfectos y yo creo que Dios no espera que seamos perfectos, que seamos justos solo nomás por ser elocuentes, por ser inteligentes. Dios espera que seamos obedientes. Dios espera que hagamos conforme su palabra nos habla. Ahora, amados hermanos, nosotros podemos evaluar a las personas por lo que dicen. Mas, sin embargo, ¿quién conocerá, dice Jeremías, el corazón? Dice, de nuevo dice el Señor, yo Jehová que escudriño. Él es el que conoce nuestro corazón, porque Él escudriña nuestros pensamientos y los pensamientos salen del corazón. El Señor escudriña. Él es el que pone a prueba a cada corazón. Entonces, Dios es el único que nos pone a prueba. Él es el único que nos puede dar según nosotros merecemos. Según nosotros merecemos, según caminamos, según obramos. Y luego, amados, ¿cómo podemos nosotros lograr un corazón agradable o podríamos decir conforme a Dios? ¿Cómo lo podemos lograr? El apóstol Pablo nos habla, nos da unos puntos muy importantes, o diríamos clave, para lograrlo si en verdad nuestro anhelo es querer agradar a Dios. Porque nuestra salvación, de que hayamos sido hechos hijos de Dios, no es para nosotros gloriarnos y decir, oh, ahora soy hijo de Dios. Nosotros hemos recibido la salvación, el perdón de pecado, para que nuestra vida agrade a Dios. Si no estamos agradando a Dios, necesitamos hacer algo. Necesitamos un cambio de corazón, un cambio de pensamientos.
un alejamiento, un apartamiento, una separación de lo mundano, de lo carnal, para que nosotros podamos agradar a Dios. Una manera de pensar más sana, más santa, que pensemos hacer lo bueno. Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Muchas veces nosotros sabemos hacer ambas cosas. Porque yo sé lo que es bueno, también sé lo que es malo. Mas sin embargo, ¿qué es mi pensamiento? ¿Cuál es mi anhelo? ¿Cómo puedo yo agradar a Dios si sé ambas cosas? Y a veces actúo de ambas maneras. Por eso Pablo nos dice en Romanos 12, 1 y 2, unas escrituras, amados hermanos, que las hemos leído muchas veces, las hemos explicado de diferentes maneras, pero que siempre nos llevan a lo mismo. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos de ustedes no han oído estas escrituras? Muchas veces. Las escrituras se nos dan para que las entendamos, se nos dan para que las obedezcamos, para que las entendamos y no nada más para saberlas, sino para ponerlas a prueba, a práctica, Fíjense, me gustaría enfatizar algunas de las frases que usa aquí el apóstol en estos magníficos versículos para exhortarnos a entregarnos a Dios de una forma total, porque amados, nuestra entrega total es lo que nos lleva a un agrado de Dios. Porque si no somos entregados a Dios, y voy a decir en cuerpo y espíritu, o en cuerpo y alma, entonces no estamos agradando a Dios. Aquí empieza Pablo el versículo 1, dice, os ruego por las misericordias de Dios. Amados, nosotros los cristianos debemos de entregarnos por entero a Dios. ¿Por qué? Porque Él tuvo una gracia salvadora para con nosotros. Porque el Señor dio a su Hijo único para que muriera por nosotros. Porque por su misericordia el Señor Jesucristo tuvo gracia. Entonces Pablo, por esas misericordias, dice Pablo, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Como en el Antiguo Testamento, amados, bueno, me voy a regresar un poquito. No quiero brincarme un detalle. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo se refiere a los cristianos como personas en un sentido integral. Por eso les decía que nuestro cuerpo y alma le pertenecen a Dios. Pablo dice, ¿o acaso no saben que su cuerpo ya no es de ustedes? Porque se ha pagado precio, ahora le pertenece al Señor. Porque Él pagó por el cuerpo. Mas sin embargo, a veces nosotros no hacemos estos detalles, se nos olvida. Nos habla cuando dice que nos presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, significa lo que
que somos unos cuerpos vivos, cada uno de nosotros, porque hemos sido levantados de los muertos. Porque antes de tener a Cristo estábamos muertos por el pecado, mas ahora estamos vivos. Estamos vivos, decíamos, para agradarle a Dios, para entregarnos a Dios, como dice, de una manera integral, total, en alma y cuerpo, porque ambos le pertenecen al Señor. Amén. Ahora decía, amados, que gracias a la gracia de Jesucristo tenemos estas nuevas vidas, la cual se la debemos al Señor. Por eso dice Pablo que si vivo es para Cristo. Entonces, si nosotros vivimos, si nosotros estamos vivos, es para agradar a Dios, es para Cristo. Ahora, está hablando más adelante, allí en el verso 2, nos habla, dice, no me voy a adelantar, mejor voy a terminar el 1. Dice, mientras, amados, que la adoración en el Antiguo Testamento, todas las ofrendas, en Levíticos capítulo 3, 4, 5, por ahí habla de ofrendas. Se traían ofrendas para el pecado, se traían ofrendas de diferentes ofrendas para expiación de pecados, para todo se traía un animal, se traía un vacuno, un becerrito de 1 año sin ningún detalle. Bueno, y se ofrecía, y eso se ofrecía como ofrenda. Aquí nos está diciendo, Pablo afirma que ahora nuestro culto racional, en un sentido amplio, amados, incluye nuestra vida entera, nuestra vida completa, individual. Decía yo que en aquellos tiempos se traía el animalito para ofrenda. Ahora tenemos que traer nuestro cuerpo vivo, porque ya se nos ha perdonado nuestro pecado. El Señor murió en la cruz del Calvario para expiación de nuestros pecados una vez y para siempre. Ya no necesitamos hacer más sacrificios. El único es el que es nuestro culto racional. Lo hago porque el Señor lo hizo por mí. Lo hago porque el Señor me ama y yo lo amo también. Por eso doy mi vida, entrego mi vida, mis acciones, mis pensamientos, todo mi voluntad a Dios como un culto racional, como algo que yo entiendo y tengo seguridad de lo que hago. Lo hago porque así lo creo. Ahora, más en el versículo 2 que nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro o vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amados, Pablo nos da a entender que el presente siglo es malo. Si no lo creen, los que no lo creen son aquellos que todavía sus pensamientos, lo que está dentro, todavía son carnales. Solamente son las personas que van a pensar que lo que el mundo hace está bien, ¿verdad? Para nosotros, los que amamos a Dios, los que tratamos de agradarle a Dios, lo que el mundo hace en estos días es malo y que amenaza a los que pertenecemos a Cristo. Nos amenaza porque nosotros debemos de resistir la presión. ¿O acaso no se siente a veces presionado por un familiar
Tenemos familiares, amados hermanos. Yo tengo familiares que todavía viven en el mundo, que todavía hacen sus eventos y somos parte de la familia. Entonces nosotros acudimos. Hay una presión de que te quieren que hagas esto, que hagas esto otro, que no es agradable a Dios. Y no solamente el mundo, la sociedad, ¿cómo se dice? La sociedad, ¿qué más nos pone voy a decir, los medios nos ponen en limbo? Limbo, ustedes saben, ¿no? Y lo digo, nos ponen en limbo porque nos presionan. ¿Ha visto usted bailar? Yo no les voy a preguntar si han bailado el limbo, el mambo 5, ¿verdad? ¿Qué presión le ponen al que va bailando? Vamos a hablar un poquito de eso, así de sencillo, para que entiendan el mensaje lo que nos está diciendo Pablo. Esa presión de la que estoy hablando nos pone en el limbo porque tú vas bailando y como te ponen una cosa así, como una barra. Entonces cada vez que pasan la van bajando más. Y tú te tienes que hacer más abajo hasta que te tumban, hasta que caes. Así es la presión del mundo, de los medios, de los parientes que no han creído en Dios todavía, nos ponen en el limbo. Poco a poquito nos están presionando hasta que nos hacen caer. Que tenemos que tener cuidado. Tenemos que guardar nuestro corazón, como dice el proverbio. Vamos a ir al fuego, pero no nos vamos a meter a él. No nos vamos a dejar quemar, lo vamos a ver de lejos. Nos vamos a mantener a una distancia. La presión del mundo para ahora. Pablo dice, no se conformen, no vayan a hacer como ellos lo hacen. Ustedes ya no son de ellos. Dice, ustedes ya no son del mundo, viven en el mundo, pero ya no son del mundo. Ahora le pertenecen a Cristo. Amén. La vida, amada, de los cristianos se transforma a medida que sus mentes, o sea, sus pensamientos, de forma de que sean capaces de discernir lo que es malo, lo que es bueno y sobre todo la voluntad de Dios. Es como nos vamos transformando. Dice que para que probéis, está diciendo para que probéis la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Amados, para que probéis, hay un término griego, que no es clase de griego, ¿verdad? Que les estamos dando, pero hay un término griego que dice dokimazo. Esto tiene un sentido de descubrir el valor de algo, poniéndolo a prueba, poniéndolo en práctica. Pablo está diciendo, pongan en práctica esto que les estoy diciendo, para que conozcan la voluntad de Dios para ustedes, que es buena, agradable y perfecta. Ustedes lo saben, Dios tiene cosas buenas para nosotros, sus hijos. Nosotros los que nos hemos arrepentido, no perfectos porque no lo somos, pero que nos hemos arrepentido. Entonces, dice Pablo, está usando ese dokimazo, que es griego. Si quieren lo búsquenlo si gustan lo que significa. Que está diciendo, amados, que debemos de poner las cosas a práctica. Amén. ¿Y se acuerdan en Malaquías 3:10? Dicen, traigan los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Dice, probadme en esto. Casi está diciendo, dokimazo en esto. O sea, pruébenme, ¿verdad? Y yo les abriré las ventanas de los cielos y todas esas cosas que dice. Pero tenemos que poner a prueba las promesas de Dios. Tenemos que poner a prueba las cosas
las pruebas, no digo, esas promesas que el Señor nos ha hecho. Porque ¿saben qué? El Señor es fiel. El Señor no cambia sus promesas. Si nos prometió que si no nos portamos bien nos va a echar al lago de fuego, amados hermanos, así va a ser. Pero si nos promete que si le agradamos a Él, pues qué suave, ¿no? Él no cambia. Esa promesa nos las ha hecho. Entonces necesitamos, amados, ponernos a poner a prueba lo que Dios nos ha prometido. Amén. Ahora, amados, un corazón agradable a Dios comprende que el sistema del mundo es malo, que está bajo el dominio de Satanás y no participa de ello. Y eso es lo que nos dice, eso espera Dios que nosotros hagamos. Que reconozcamos, que podamos discernir que lo que está sucediendo en varias partes no es bueno para nosotros y no nos envolvamos con ellos. ¿Por qué? Porque está bajo el dominio de Satanás. Porque está bajo el dominio de Satanás y nosotros no participamos de lo que Satanás promueve. Amén. Amados, un corazón agradable a Dios está en contra de aquello que está bajo el espíritu de este mundo y en cambio proclama el bien por la causa de Cristo y no lo malo. Amados, un corazón agradable a Dios desprecia lo malo y ama lo justo. Ama lo justo y no se contamina con la inmundicia que rodea a la iglesia de Cristo. Porque, amados, estamos rodeados de Cristo. Amados, el corazón agradable a Dios tiene la mente de Cristo. No que seamos igual a Cristo, mas sin embargo que sus planes y sus metas están bajo un criterio celestial, están bajo un criterio eterno. Los planes de un corazón agradable a Dios piensan en lo eterno, piensan en lo de lo alto. Nuestros planes de un corazón agradable están escritos en la palabra. Ahora, ese es el corazón que agrada a Dios. Un corazón que tiene sus mentes, sus pensamientos, sus planes, todo alrededor de Dios y de su palabra. Ahora, amados, ¿se imagina usted qué más grande elogio, voy a decir, de que el Señor pueda decir Job, lo que dijo de Job, que era el hombre perfecto y esto y esto y esto? Es un gran elogio que el Señor, tal vez ahora usted no vaya a aparecer, bueno, no tal vez, usted no aparece en la Biblia. Nosotros no aparecemos en la Biblia, pero sí aparecemos en los planes del Señor. Porque sus planes eran para salvarnos y para que nosotros le agradáramos a Él. Por eso es que estamos aquí el día de hoy, aprendiendo este punto importantísimo en nuestra vida cristiana. Es algo muy agradable cuando el Señor dice esas cosas y nos habla de un varón en la palabra de Dios y nos habla, y tiene más, ¿verdad? Pero me gustaría que lo leyéramos el día de hoy, que ese hombre logró, aún con sus errores, que el Señor viera su corazón. ¿Por qué lo vio? Porque el Señor escudriña corazones. Porque el Señor, cuando nos arrepentimos de verdad, nos perdona los pecados. Pero tiene que haber un arrepentimiento verdadero. Por eso les decía, no hay justos, ni siquiera uno. No habemos.
Pero sí podemos saber muchos que cuando pecamos nos duele. Cuando pecamos sufrimos porque sabemos que le fallamos a Dios. Porque tenemos temor de Dios. Pues sí, también a la persona a quien hayamos hecho mal. Sin embargo, estamos fallándole a Dios. Ahora, quiero que en este tiempo veamos en nuestro corazón qué nos falta ajustar. ¿Qué ajustes necesito hacer yo? ¿Qué cambios necesarios necesito para que mi corazón sea agradable a Dios? Para que mi corazón sea conforme al corazón de Dios. Y que este cambio sea guiado por el Espíritu Santo. Quiero que vayamos voy a empezar a hablar. Más cuando hablamos de David, el rey David, se nos viene a la mente un jovencito que cuidaba las ovejas de su padre. Oímos de él. Cuando hablamos de David, se nos viene a nuestra mente, el jovencito que con una honda y una piedra de una pedrada mató al gigante Goliat. Se nos viene a la mente cuando hablamos de David, que fue a la guerra, que ganó muchas batallas y todas estas cosas. Mas sin embargo, David tiene un error enorme. Tiene un error enorme que a Dios no le agradó. Mandó o acomodó las cosas para que Urías fuera asesinado. Podemos decir, para que lo mataran. Y así él quedarse con Betsabé, su esposa. Cosa que a Dios no le pareció. Pero quiero que leamos escrituras sobre esto. Vamos a 2 Samuel 12:10. 2 Samuel 12:10, por favor. Bueno. Ahora, muy bien, ahí está. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. A Dios no le agradó eso. Y luego dice, por cuanto menospreciaste mi palabra. ¿Cuándo menospreciamos la palabra de Dios? Cuando nosotros sabemos que Dios dice, no hagas, y aún nosotros hacemos. Estamos menospreciando su palabra y eso no le agrada a Dios. Por eso decimos siempre que nosotros agradamos a Dios cuando obedecemos su palabra, cuando obedecemos sus mandamientos. Ahora está aquí, le dice que va a haber, dice que ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. O sea, ¿sabes? No te va a ir bien. No te va a ir bien. Ahora, el rey David, amados, decíamos que había pecado, mas sin embargo, ya lo había castigado Dios. Y entonces, ¿por qué después alabó Dios a David? Y que después dijo que era un hombre de acuerdo o conforme a su corazón. ¿Por qué lo dijo? Miren, vamos a Hechos 13:22. Está diciendo el Señor, dice, quitado les levantó por rey a David. Y fíjense, quien me dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Eso, un corazón que hace todo lo que Dios quiere que hagamos. Es conforme al corazón de Dios. Aún después de nuestros errores, todavía el Señor puede agradarse de nosotros. Todavía puede agradarse de nosotros. ¿Por qué hizo tal afirmación Dios de este hombre? ¿Cómo podemos nosotros tener un corazón conforme al corazón de Dios si hemos fallado tanto? El rey David, decíamos, tuvo muchas fallas.
pecó, fue castigado por Dios. Entonces, ¿por qué lo alabó Dios? Y dijo que era un hombre conforme a su corazón. Son preguntas que siempre nos podemos hacer. Ahora, amados, cuando Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón, quiso decir que su esencia, la esencia de David, lo que estaba dentro de él. Porque David, amados hermanos, tuvo remordimiento de su pecado. David tuvo remordimiento de la transgresión que había cometido. Porque mira, lo que fue capaz de hacer, le mandó, no me acuerdo cómo se llama, el jefe, para que pusiera a Urías al frente de donde estaban los enemigos más difíciles, los más bravos. Estaba haciendo lo que el rey le mandó. Pero ¿sabes lo más triste? Y lo digo así, porque Urías había estado en su puerta de su casa para no dejar de obedecer al rey. Y le dijo, vete a tu casa. Mas sin embargo lo invitó, comió y bebió con él hasta que se embriagó. Y luego con él mismo mandó la carta al jefe para que lo pusieran al frente. O sea, él llevó el mensaje al jefe para que él fuera puesto al frente, donde venían los enemigos más peligrosos. Y al fin de la batalla, Urías muere. Entonces, amados, es triste poder nosotros saber esto, leer esto en la palabra, pero a la vez podemos ver la luz para nosotros. ¿Qué fue lo que hizo que fuera de su agrado? Porque David, el rey David, sintió remordimiento, dolor, y se arrepintió y no lo volvió a hacer. ¿Se fijan, amados? El pecado que se nos ha perdonado, no debemos volverlo a hacer. Entonces vamos a ser agradables a Dios. Amén. Miren, vamos a leer Salmos, el Salmo 6, 4 al 6. David expresaba su corazón por medio de los salmos. David tenía una comunión con el Señor, tenía una intimidad con el Señor, donde el Señor le daba revelación y los salmos fluían de su boca. Fíjense, el del 6:4 dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir todas las noches, inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. ¿Se fijan? Estaba arrepentido. Todas las noches lloraba por su transgresión, porque había pecado ante Dios, no tanto ante Urías, pero ante Dios, porque había menospreciado lo que Dios le había mandado no hacer, su palabra. Entonces, amados, David sintió ese gran remordimiento a causa de su pecado y cada día se arrepentía y confesaba. Podemos decir que ayunaba y oraba. Y de seguro su oración es esta: noches, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. ¿Se pueden dar cuenta? Un arrepentimiento real. No algo así como a veces nos arrepentimos nosotros de boca, ¿verdad? Y también está registrado en la Biblia, en Primera de Reyes 1, del 1 al 4. Fíjense lo que dice: ¿por qué es de que el Señor dijo que era conforme a su corazón? Dice, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba.
le dijeron por tanto sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado y entrará en calor mi señor el rey. Otro. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. La joven dormía con el rey, pero nunca le calentó la cama. El rey nunca la tocó. Por eso el Señor se agradaba de él. Se agradaba no de la transgresión del pecado que hizo, se agradaba de su arrepentimiento, de su corazón. Por eso, amados, un corazón agradable a Dios es el que se arrepiente de verdad y no vuelve a cometer el mismo error. Por eso, amados, aquí nos está haciendo claro de que nosotros debemos de tener eso en nuestro corazón, porque dice que del corazón, todo lo que está dentro de él, de esa abundancia que hay en él, mana la vida, habla la boca, salen nuestras acciones, sale nuestra voluntad. Por eso decía que es el centro de operaciones del ser humano, es el asiento de todas estas emociones y pensamientos que se convierten en realidades cuando nosotros empezamos a actuar. Por eso hay un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, vulgarmente. ¿Con quién te juntas? ¿Te juntas con el mundo? Pues ya sé que eres de mundo. Pero si te juntas con los hermanos, convives con los hermanos en Cristo, hablan de palabra, oran y todo, ya sabemos qué hay en tu corazón, ya sabemos quién eres. Eres un hijo de Dios. Eres un hombre o una mujer que agrada a Dios. Amados, me gustaría seguir hablando sobre esto, pero se ve el tiempo que va caminando rápido. Ahora quiero nada más darles, amados, para que nosotros podamos, ya para ir cerrando, tener un corazón conforme al corazón de Dios, debemos pasar tiempo a solas con Él. Podemos decir, David cuando andaba cuidando las ovejas, andaba en el campo, tenía tiempo para meditar, para hablar con el Señor, estaba alejado de los demás, de la gente. Tenía mucho trabajo como pastor de ovejas, mas sin embargo pasaba ese tiempo alejado de los hombres. No le digo que se vaya al desierto, ahora sí puede, vaya. No afectaría en nada, al contrario. Amados, la persona que va a ser usada por Dios será aquella que tenga una intimidad con Él en secreto. Porque cuando nosotros tenemos una intimidad con Él en secreto, Él nos hace, nos ayuda, nos bendice, nos usa en público. Amén. Por eso cuando les decía en el tiempo de David y su intimidad con Él, seguro que de allí fluían los salmos, como ¿qué salmos son? El Salmo 23, ¿qué dice? ¿Cómo empieza? Todo eso fluía de su corazón, por esa llenura que había dentro de él. Jehová es mi pastor, nada me falta. Qué hermoso, ¿no? El Salmo 19, donde podemos nosotros poder ver su gloria, la gloria de su creación, la obra de sus manos. Imagínense que Dios nos esté hablando de esa manera, pero con Él lo hacía porque David quería estar en la presencia del Señor todos los días. Tuvo errores, los tenemos nosotros. Se arrepintió, nos podemos arrepentir nosotros, nomás no volverlos a hacer, para que podamos nosotros agradar a Dios. Podríamos decir que David conoció a Dios, no solamente a través de la revelación.
sino a través también de los escritos de Moisés, porque en ese tiempo es lo que había. Ahora nosotros, amados, tenemos mucho más para nosotros poder conocer a Dios. Ahora tenemos más. Si queremos ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, tenemos que pasar tiempo a solas con Él. Amén. 4 pequeñas cosas que les quiero recomendar el día de hoy. Tenemos, amados, que aprender a leer. Recuerde que la lectura nos ayuda a aprender a leer. Sí, porque una cosa es agarrar un libro y bla, 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 bla. Sin embargo, cuando leemos, cada vez que leemos, empieza a abrir un poquito más nuestro entendimiento y empezamos a ver más detalles. Empezamos a enamorarnos más de la lectura, especialmente cuando habla de Dios. Podemos nosotros leer sobre los patriarcas de la fe, podemos leer sobre cada uno de ellos, ¿verdad? Podemos leer de esa nube de testigos que nos hablan de esa fe. Entonces, necesitamos aprender a orar. Usted sabe que cuando abre nuestra boca cuando abrimos nuestra boca y empezamos a orar, ¿sabemos que no ora? Cuando dejo de orar yo, me doy cuenta. No se los digo porque los estoy evaluando a ustedes, porque me he evaluado yo. Amados, no dejemos de orar. Aprendamos a orar a solas, en comunión con Dios. Leer los salmos. Necesitamos orar las oraciones modelo que nos ha mostrado el Señor. La oración del Padre Nuestro que nos enseña cómo dirigirnos. Las oraciones de Pablo. Ahora también necesitamos aprender a adorar. Necesitamos aprender a adorar, amados. El culto de los domingos, amados, debe de ser un desbordamiento de la intimidad que hemos tenido con Él a solas. Debemos de venir aquí y cantar y alabar y adorar a Dios por el tiempo que pasamos con Él en la intimidad. Aquí debe de desbordarse eso. Créanlo, amados. Si queremos ser agradables a Dios, queremos tener un corazón agradable a Dios, necesitamos hacer todas estas cosas. No llegue tarde. No llegue tarde. Aprenda que Dios es importante para su vida. Y como les digo, amados, aprendan a orar a Dios y admirar su amor. A veces, amados, olvidamos que los salmos no eran solamente poemas. Los salmos también expresaban en cánticos el amor de David hacia Dios. Así debe de ser con nosotros también. Aprenda a meditar en la palabra, de día y de noche. ¿Qué le dice Josué 1:8? No se aparte de tu boca este libro de la ley. Qué hermoso, ¿no? Nosotros tampoco no debemos de apartarnos de ellos. Debemos de meditar en su palabra para que haya un cambio de corazón, para que haya un cambio de pensamientos, para que haya una renovación de entendimiento. Que nuestro entendimiento y nuestros pensamientos sean para Dios, para gloria y honra de Dios. Amén. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Amado Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra, por este día precioso, Señor, que nos has traído, Señor, a tu templo. Nos has puesto en nuestro corazón, Señor, el venir a inquirir, a aprender, a llenarnos, Padre, de tu presencia, Señor, porque el día de hoy, Señor, estamos aquí porque queremos alabarte.
Queremos adorarte, Padre, queremos derramar nuestro corazón, Señor, ante ti, ante tu presencia, Padre. Ayúdanos, oh Dios, a que inquiramos en tu presencia, que nos gocemos en la alabanza a tu nombre, que ayúdanos a deleitarnos, Señor, en tu palabra, a meditarla. Ayúdanos, Señor, a transformar, Señor, nuestros pensamientos. Padre, en esta hora también, Señor, te doy gracias, porque una vez, Señor, nos has comprobado, Señor, tu fidelidad, Padre Celestial. Padre, has sobrado, Señor, en la vida de mujeres y de hombres, Señor, que han estado enfermos. Has escuchado, Señor, nuestras oraciones, Padre. Mi corazón se inunda de gratitud, Señor, por la gracia que has tenido para con nosotros. Porque nunca ha habido un justo, Señor. Nunca ha habido un justo, Señor, que se quede sin respuesta. Porque tú has sido bueno, has sido fiel, Señor. Has respondido, Señor, nuestras oraciones, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que en esta hora tu bendición, Dios Todopoderoso, caiga sobre cada madre, Señor, del mundo, sobre las madres, Señor, de este lugar. Gracias, Señor, porque le has quitado, Señor, has quitado de nosotros el peso, Señor, que teníamos por nuestra madre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh, Rey del universo. Ahora pues, bendícenos, Señor. Bendícenos y ayúdanos, Padre, que esta palabra que hemos leído, que hemos estudiado, que nos hemos deleitado el día de hoy, Señor, tenga efecto, Señor, en nuestra vida. Que podamos ponerla en práctica, Señor, que podamos vivirla, porque queremos, Señor, tener más experiencias de tu grandeza. Queremos tener más experiencias, Señor, de tu fidelidad, Padre bueno. En esta hora, Señor, también ponemos en tus manos a nuestros enfermos, Señor, de la congregación, a los que no están aquí, Señor, por enfermedad. Ponemos en tus manos a nuestros jóvenes, Dios Padre. Y te pedimos que a nosotros como Padre, Señor, tú conoces mi corazón, conoces el corazón de cada uno, Señor. Ayúdanos a nosotros ser buen testimonio, ser buen ejemplo, Señor, para que ellos puedan, Señor, hacer como nosotros hacemos. Ayúdanos, Padre, a que estemos tan seguros, llenos de fe, Señor, para que podamos decirle, síguenos. Síguenos a nosotros, hijo, porque yo sigo a Cristo. Obedece a Cristo porque yo lo obedezco. Ayúdanos, Dios bueno, a que no nos avergoncemos, Señor, de que somos cristianos. De que no nos avergoncemos decir que no al mundo, Señor. Y que la presión, Señor, no nos tumbe, Padre. Que no nos haga caer, Señor. Derrama de tu espíritu, Señor, sobre tu iglesia. Ese espíritu de poder, Señor, para resistir las acechanzas, las inmundicias que nos rodean, Padre. Padre, ¿a quién iremos? Si no es a ti, que eres el único que tiene la verdad. Tú eres el único, Señor, que está lleno que abundas en gracia, que abundas en misericordia, que abundas en amor, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hasta esta hora, Señor, has sido bueno con nosotros. Señor, te agradecemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Pastor David.